A nuestro cuerpo causan constantes fluctuaciones en nuestro ambiente interno. El organismo humano está bien equipado para inspeccionar y responder a estos cambios. Estas personas que se ejercitan son un ejemplo. Durante su rutina, su cuerpo experimenta cambios en temperatura, balance de agua, concentraciones de sustancias disueltas en la sangre, ritmo cardíaco y respiratorio. ¿Cómo lidia el cuerpo con tantos cambios? Y aún así, logra seguir en un estado relativo de homeostasis. Cambio. Diversidad. Sistemas. Equilibrio. Biología. En este programa aprenderán sobre el complejo hipotalámico pituitario. Estas estructuras trabajan juntas para integrar mensajes que vienen de los sistemas nervioso y endocrino. Después de ver este programa, podrán identificar y describir los roles metabólicos de las hormonas que son producidas y liberadas por el complejo hipotalámico pituitario. También aprenderán sobre un mecanismo llamado retroalimentación negativa, un sistema de control diseñado para prevenir desequilibrios en el cuerpo. Un ejemplo de retroalimentación negativa usada en este programa es el sistema que ayuda a regular el balance de agua. Al final del programa, apreciarán cómo los avances de la ciencia y la tecnología se usan para aliviar algunos desequilibrios hormonales. Sistemas. Es increíble cómo tantos órganos son controlados por una glándula así de pequeña. Pero el verdadero controlador es el hipotálamo, que une los sistemas nervioso y endocrino en sus roles de mantener la homeostasis. Sí, y estos sistemas son extremadamente sensibles a cambios en nuestros ambientes interno y externo. Sigan con nosotros y descubrirán lo sensibles que son estos sistemas. Te reto. De acuerdo. Biohecho. El cuerpo está diseñado para intentar prevenir desequilibrios mediante retroalimentación negativa. Este sistema de control ayuda a mantener la homeostasis con nuestro ambiente. Un cambio en el ambiente externo o interno actúa como un estímulo y es detectado por receptores sensoriales en el cuerpo. El mensaje es enviado a un centro de control en el cerebro, donde se procesa la información. De aquí, el mensaje es enviado a un efector. El efector realiza una respuesta para revertir el cambio inicial en el cuerpo. La respuesta del efector es continuamente inspeccionada mientras el cuerpo vuelve a un rango homeostático relativamente angosto que es favorable. Biodescubrimiento. El inicio del sistema es muy complejo. El sistema nervioso es muy importante en momentos de choque o estrés porque es enviado por una serie de señales, pero de hecho es traducido por otras hormonas. Por ejemplo, uno puede oír la información y un nervio lleva el impulso al cerebro. El cerebro lo envía mediante una parte muy refinada llamada hipotálamo. Entonces, el hipotálamo envía un mensaje hormonal, lo traduce en mensaje hormonal a la glándula pituitaria. La glándula pituitaria, que está en la base del cerebro, envía otra hormona directo a la glándula suprarrenal y estimula la liberación de cortisol. Todo esto ocurre en poco tiempo. Es un proceso sorprendente. A menudo hablamos de la enorme energía de una presa y el agua acumulada tras una presa y la liberación de agua para transportar electricidad. Y eso no tiene ni comparación con la enorme cantidad de energía liberada de una pequeña señal al cerebro que envía una serie de hormonas diminutas que producen una cantidad masiva de energía al final. Así que es un sistema maravilloso en realidad. ¿Alguien recuerda las glándulas que conforman el sistema endocrino? Yo sí, pero necesito un modelo, Cam. Pensé que nunca me lo pedirías. Muy bien. Empezaremos aquí, pero ¿puedes voltear un poco la cabeza de lado? Ah, sí, muy bien. Casi directamente tras los ojos y en el centro del cerebro hay una glándula diminuta llamada pituitaria. Sobre esto está una región del cerebro llamada hipotálamo. Bien, y el hipotálamo controla las secreciones de la glándula pituitaria.
Luego, en la región del cuello, tenemos la glándula tiroides y las 4 glándulas paratiroides. Las 4 glándulas paratiroides yacen detrás de la superficie de la tiroides. Muy bien. En la región del pecho tenemos el timo, que se localiza sobre el corazón y bajo el esternón. En la región abdominal tenemos el páncreas. Y en la espalda baja tenemos los riñones con las glándulas suprarrenales hasta arriba. Finalmente, en la región pélvica tenemos los órganos sexuales. Y otro nombre para ellos es gónadas. Sí, en las mujeres son los ovarios y en los hombres los testículos. Bien, parece que conoces todos los órganos. ¿Y qué hace por nosotros el sistema endocrino? Secreta hormonas en el torrente sanguíneo. Bien. Bien, ¿me repiten qué son las hormonas? Moléculas que producen órganos específicos. Son mensajeros químicos que viajan en la sangre. ¿Y qué pasa con ellos una vez que están en la sangre? Desde ahí viajan hormonas por todo el cuerpo a células o tejidos blanco. Y ahí producen una respuesta o cambio en el cuerpo. Los tejidos o células blanco son receptores de una hormona específica en la sangre que hace que respondan. Ahora veremos más específicamente las hormonas que secretan el hipotálamo y la glándula pituitaria. El hipotálamo desempeña un papel crucial en la integración de los sistemas endocrino y nervioso. La glándula pituitaria se encuentra en la base del cerebro, justo abajo del hipotálamo. Esto no es coincidencia, porque el hipotálamo regula las actividades de la glándula pituitaria. Se divide en 2 regiones separadas, los lóbulos posterior y anterior. Un grupo especial de vasos sanguíneos conecta el hipotálamo a la pituitaria anterior. Varias hormonas liberadoras e inhibidoras son producidas por el hipotálamo y viajan por dichos vasos sanguíneos al lóbulo anterior. El lóbulo anterior es estimulado para producir y secretar sus propias hormonas, varias de las cuales actúan en otras glándulas. El lóbulo posterior de la pituitaria es en realidad una extensión del hipotálamo, que almacena y secreta hormona antidiurética y oxitocina, las 2 hormonas producidas por el hipotálamo. Estas hormonas viajan por axones que van del hipotálamo al lóbulo posterior. Sus tareas los han preparado para una discusión sobre el rol del hipotálamo. Como ustedes ya saben, produce y secreta oxitocina y hormona antidiurética. Ahora, ¿quisieran compartir el rol de esas 2 hormonas? Yo empiezo. Aprendí que la oxitocina es importante en el proceso de nacimiento. Como pueden ver, este es un modelo del tracto reproductor femenino. Sus estructuras principales consisten en ovarios, trompas de falopio, útero, cervix y vagina. La oxitocina es liberada en el torrente sanguíneo, haciendo que los músculos de la pared uterina se contraigan, ayudando hacia la madre a parir. Bien, la oxitocina también es importante para que se dé la expulsión apropiada de la placenta. Si la madre tiene problemas para producir suficiente, se le puede administrar por vía intravenosa. ¿Pero qué hay del otro rol de la oxitocina? La oxitocina estimula la secreción de leche de las glándulas mamarias durante la lactancia. Aparentemente también hay oxitocina en los hombres, pero no se sabe con certeza su función exacta. Cam, ¿podrías compartir con Victoria lo que encontraste sobre el papel de la hormona antidiurética? Yo volveré en unos minutos. Claro. Bueno, para empezar, la hormona antidiurética también se conoce como ADH. Así que, si observamos la tabla que tengo aquí, se muestra la producción de orina de 5 individuos distintos. Ahora, al ver esta tabla, yo adiviné cuál es el papel de la ADH. ¿Tú quieres adivinar? Parece que disminuye la producción diaria de orina. Bien, entonces si observamos al sujeto C y al E, que tienen una producción de orina de 6 litros, ¿cuál es la diferencia en la composición de la orina? Que el sujeto C tiene glucosa y proteína en la orina. ¿Y a qué le atribuirías la larga producción de orina en el sujeto E? ¿Podría ser agua? Eso pensé yo. Y tras observar toda esta información, ¿qué crees que hace la ADH? Pues no solo disminuye la producción diaria de orina, también debe controlar el volumen de agua en el plasma sanguíneo. Sí, es mi misma conclusión. Y por lo que estuve leyendo, tenemos razón. Biodato. El nefrón es la unidad básica de estructura y función en el riñón. El riñón se encarga de mantener la osmolaridad de la sangre, o la proporción de agua a sustancias solubles. Cada riñón contiene cerca de 1 millón de nefrones.
El nefrón se conforma de un largo túbulo adherido a una bola o cápsula cerrada que encierra un racimo de vasos capilares. La sangre entra en la cápsula del nefrón como plasma filtrado. Muchas sustancias útiles son reabsorbidas en los vasos capilares mientras pasan por el túbulo. Lo que queda de esta filtración néfrica es principalmente exceso de agua y productos de desecho. Esto finalmente es excretado del cuerpo como orina. ¿Podrías repasar algunas partes del riñón para dejar bien claro el papel del ADH un poco más adelante? Claro. ¿Puedes mostrarnos dónde están los nefrones? De acuerdo. Aquí tenemos el nefrón. Pero en realidad están por todos lados en el exterior del riñón. ¿Y cuál es su función? Ellos filtran plasma, reabsorben sustancias de los túbulos y producen orina. Bien. Vamos a ver este diagrama del nefrón en grande. ¿Puedes mostrarnos dónde exhibe realmente sus efectos la ADH? Aquí en el túbulo distal. Y aquí en el ducto colector. Bien. Y la ADH en verdad aumenta la permeabilidad de estas dos estructuras al agua. Y lo que esto significa es que más agua puede ser reabsorbida del nefrón en el torrente sanguíneo en vez de ser excretada como orina. Ahora, ¿cuándo necesitarían nuestros cuerpos un poco más de agua? ¿Qué tal cuando uno suda mucho? Por ejemplo, en un partido de básquetbol. Sí, o durante cualquier tipo de ejercicio arduo. Bien, son dos excelentes ejemplos. ¿Y qué pasaría si el hipotálamo no produjera suficiente ADH? Biohecho. Una enfermedad caracterizada por la producción de cantidades anormales de orina se llama diabetes insípida. No hay que confundirla con la diabetes por azúcar. La diabetes insípida es una enfermedad rara que resulta de una deficiencia de ADH. Una deficiencia severa o completa hace que una persona excrete de 10 a 20 litros de orina al día. El promedio diario de producción de orina es de 1 a 2 litros. Sustancias que aumentan el flujo o producción de orina se llaman diuréticos. Las sustancias que contienen cafeína y el alcohol actúan como diuréticos inhibiendo la producción y secreción de ADH. Estos químicos ajenos al cuerpo alteran el flujo y el balance natural de sustancias dentro del cuerpo. En los adultos jóvenes sanos, el agua conforma del 50 al 60% de la masa corporal. Si el cuerpo se mantiene adecuadamente hidratado, no se puede perder más del líquido del que se toma. Hay varios modos de que el agua salga del cuerpo. La mayoría sale por la orina. Alguna se vaporiza por los pulmones, alguna como heces o desecho sólido, y finalmente, cuando transpiramos. Cuando uno suda mucho durante un ejercicio arduo, se puede perder tanta agua que se vuelve un problema. Por suerte, el cuerpo tiene varios sistemas de retroalimentación que nos ayudan a restaurar el agua que perdemos. El primer mecanismo incluye la secreción de ADH. El estímulo es una baja concentración de agua o una alta concentración de sustancias solubles en la sangre. Los osmorreguladores en los receptores sensoriales del hipotálamo detectan cambios en la concentración de agua o sustancias solubles en la sangre. Los osmorreguladores en los receptores sensoriales del hipotálamo detectan cambios en la concentración de agua o sustancias solubles en la sangre. Cuando este cambio es detectado en el hipotálamo, se libera ADH de la pituitaria posterior a la sangre. La ADH cambia la permeabilidad de los túbulos distales y ductos colectores del riñón. Estos responden reabsorbiendo agua en la sangre y así disminuyendo la producción de orina. El segundo mecanismo es uno de control inconsciente que nos dice cuándo tenemos sed. Cuando la pérdida de agua ha alcanzado el 1% del peso corporal, se experimenta la sensación de sed. El centro de la sed del hipotálamo es estimulado por altas concentraciones de sal en la sangre. Esto hace que respondamos bebiendo agua y estimula a los riñones a conservar el agua y a regular las concentraciones de sustancias solubles. Las células de la pituitaria anterior fabrican un número de hormonas que actúan en órganos del cuerpo. Su liberación en el torrente sanguíneo es controlada por el hipotálamo. El hipotálamo secreta factores de liberación u hormonas que viajan por los vasos sanguíneos a la pituitaria anterior, donde exhiben una acción estimuladora o inhibidora en la producción hormonal. Hablaremos de 6 de las hormonas producidas por la pituitaria anterior. La prolactina estimula las glándulas mamarias para que crezcan y sinteticen leche. La hormona folículo estimulante origina el desarrollo de las células sexuales masculinas y femeninas. La hormona luteinizante estimula la liberación mensual de un óvulo por el ovario, la formación y la función del cuerpo lúteo en los ovarios y la producción de testosterona en los hombres.
La hormona estimulante de la tiroides promueve la producción de hormonas por la glándula tiroides. La hormona adrenocorticotrópica estimula la producción y secreción de hormonas esteroides por la corteza de la glándula suprarrenal. Y la hormona de crecimiento promueve el crecimiento, particularmente del esqueleto, y afecta los procesos metabólicos. Mide 169... No, 165 centímetros. ¿Por qué nos interesa tanto el crecimiento? Pues yo siempre quise ser más alta que mis hermanos, así como una cuestión de rivalidad entre hermanos. Y yo quería ser más alto para poder tener ventaja en deportes como el básquetbol o el voleibol. Pero, ¿qué dicta nuestro crecimiento? La genética predetermina tu ritmo de crecimiento junto con ciertos factores del ambiente como la nutrición o la enfermedad. Pero de hecho, las hormonas controlan este proceso. ¿La hormona del crecimiento? Sí, la pituitaria anterior secreta la hormona de crecimiento que a su vez estimula el crecimiento del esqueleto, músculos y huesos largos. Pero también ayuda al metabolismo, aumentando el ritmo de la síntesis de proteína y la descomposición de grasas. La proteína se usa para el crecimiento de hueso y músculo y la grasa, en parte, se usa como fuente de energía para este proceso. ¿La producción de hormona de crecimiento es mayor en la pubertad? Sí, la producción de hormona de crecimiento es muy alta en esta etapa, pero las hormonas sexuales, estrógeno y testosterona, también tienen un rol importante en el rápido crecimiento de los adolescentes. ¿Y qué pasa cuando nos hacemos adultos? ¿Simplemente dejamos de crecer? Sí, típicamente entre los 20 y 25 años, las placas de crecimiento se han convertido totalmente en hueso, y la hormona de crecimiento ya no tiene efecto en el crecimiento del hueso largo. Biomuestra. La primera hormona de crecimiento producida sintéticamente fue la hormona de crecimiento bovina. Fue producida al colocar el gen de la hormona de crecimiento en bacterias. Algunos países europeos y los Estados Unidos inyectan a vacas lecheras hormona de crecimiento. Esto ha mejorado su producción de leche hasta un 10 o 15%. En Canadá, en cambio, su uso aún está bajo investigación. Bioreto. Creo que es un hecho que en la infancia conocemos historias con enanos y con gigantes, como Blancanieves y los 7 enanos, las habichuelas mágicas, Alicia en el País de las Maravillas, pero ¿se han detenido a pensar de dónde vienen los enanos y los gigantes? Yo creo que es muy fácil explicarlo con estos personajes ficticios, pero ¿qué hay de estas condiciones en humanos? ¿Cam? Bien, una condición llamada enanismo pituitario ocurre en la infancia por una deficiencia de hormona de crecimiento. Bien. Un exceso de hormona de crecimiento en la infancia provoca gigantismo. ¿Pero por qué solo en la infancia? Estas dos condiciones se originan en la infancia porque los huesos largos siguen muy influenciados por la hormona de crecimiento. Pero al madurar, al hacernos adultos, los huesos largos dejan de crecer y la hormona de crecimiento ya no tiene esa gran influencia. Pero hay una condición en los adultos en que si se produce demasiada hormona de crecimiento en la vida adulta, puede producirse una condición llamada acromegalia. Y sus características son crecimiento de mandíbula, manos y pies. ¿Usted conoce a alguien afectado por estas 3 condiciones? Sí, conozco a alguien que tiene deficiencia de hormona de crecimiento. Se llama Scott. Biodescubrimiento. ¿Puede describir la condición de Scott al nacer? Cuando Scott nació, el parto fue normal y también su nacimiento. Y unos 2 días después, él tuvo ataques. Y fue cuando empezaron a hacer más exámenes y vieron que tenía una deficiencia hormonal. Su glándula pituitaria no producía ciertas hormonas. Es por eso que debe tener los reemplazos hormonales. ¿Cuándo recibió Scott por primera vez terapia hormonal? Tuvieron que hacerle exámenes continuos durante su primer año de vida y de hecho él tenía 1 año cuando comenzó con la terapia de hormona de crecimiento. ¿Entonces recibe otras terapias? Recibe reemplazo de cortisona y también un reemplazo de Synthroid. De cortisona toma píldoras 2 veces al día y de Synthroid una píldora al día. La hormona de crecimiento en inyecciones solo 3 veces por semana. Y Scott se inyecta, o lo inyecto yo. ¿Cuánto tiempo debes tomar la hormona de crecimiento? Creo que hasta que haya dejado de crecer. ¿Sientes que te ha beneficiado este tipo de terapia? Sí, me ha hecho ser más alto. La hormona de crecimiento humana es una hormona producida por la glándula pituitaria anterior.
Es liberada y tiene varias funciones metabólicas en el cuerpo. La diferencia entre la hormona de crecimiento y la hormona recombinante de crecimiento es que la hormona recombinante es sintética. Estructuralmente es idéntica a la hormona de crecimiento humana. El proceso para hacerla es lo que lo difiere. La hormona del crecimiento que usábamos en el pasado era hormona de crecimiento humana derivada de cadáveres. Las glándulas pituitarias eran retiradas y entonces la hormona pituitaria era extraída, purificada y luego administrada a los pacientes. ¿Y cuáles serían los peligros? Para cualquiera que reciba tratamiento con esta hormona existe la posibilidad de que haya efectos secundarios. Ahora, los efectos secundarios no son muy comunes, pero lo que podría pasar es que se desarrollen anticuerpos contra la hormona de crecimiento. El cuerpo trata de protegerse de sustancias externas. Esto pasa en el 1 o 2% de los pacientes, de los cuales muy pocos tienen realmente problemas médicos o clínicos como resultado de la presencia de esos anticuerpos. Rara vez pueden causar problemas a la acción de la hormona de crecimiento. Otros riesgos de esta hormona podrían ser, este es importante en el control de azúcar en la sangre. Podría haber azúcar elevada en la sangre por el uso de la hormona y esto podría causar un tipo de diabetes reversible, diabetes por azúcar. Otros efectos secundarios podrían ser una glándula tiroides menos activa por las inyecciones de hormona de crecimiento. Y esto le pasa a un 7% de la gente. En la mayoría, ya que la tiroides es controlada por la glándula pituitaria, la hormona de crecimiento no causa el problema de tiroides. Revela un problema con la función tiroidal en el nivel pituitario que ya existía. ¿Cómo se determina si alguien es candidato para terapia hormonal? Pues la única indicación para tratamiento de hormona de crecimiento en Canadá es para deficiencia clásica de hormona de crecimiento. Y los niños que vemos con deficiencia clásica de hormona de crecimiento tienen baja estatura y tienen un retraso progresivo del crecimiento lineal desde la infancia durante los años que dura esta. Y nos presentan básicamente preocupación por el hecho de que son más bajos que los demás niños o que no están creciendo bien. ¿Hay otra manera de saber que alguien tiene una deficiencia? Para alguien que potencialmente podría tener deficiencia de hormona de crecimiento, procederíamos a hacer exámenes de laboratorio. El examen que hacemos para la deficiencia de hormona de crecimiento incluye los diferentes tipos de examen que podemos hacer. Un examen fisiológico en el que ponemos a alguien en la bicicleta. Normalmente los niveles de hormona de crecimiento aumentarían durante o después del ejercicio. Y trazaríamos un nivel de hormona de crecimiento minutos después de que alguien se ha ejercitado en una bicicleta estándar por 20 minutos. Se pueden ver los niveles de la hormona en el sueño durante la cuarta etapa de sueño profundo. Hay un aumento de secreción de hormona de crecimiento y entonces tomamos muestras de sangre cuando la persona está dormida y podemos detectar un aumento. O a veces usamos agentes farmacológicos y usamos medicamentos como arginina o el dopa, insulina, glucagón. Se sabe que todos ellos aumentan los niveles de hormona de crecimiento y en Canadá definimos una respuesta anormal cuando todos los niveles de hormona de crecimiento en la sangre son menores a 8 microgramos por litro en todos los exámenes de hormona de crecimiento y a cada persona se le deben hacer 3 exámenes distintos. 2 exámenes farmacológicos con medicamentos y un examen fisiológico durante el sueño o el ejercicio. ¿Cómo se determina la dosis? Se da una dosis en base al peso y mientras el niño crece se le va dando una dosis mayor con base en su peso corporal y cuando está en sus últimos años de adolescencia normalmente se da la dosis máxima de todo el tratamiento y actualmente una vez que el niño terminó de crecer se descontinúa su tratamiento de hormona de crecimiento. Pero hay muchas investigaciones que se están realizando en cuanto a si hay otros beneficios de este tratamiento hormonal, además de estimular el crecimiento lineal. ¿Qué clase de investigación? La clase de trabajo que se está haciendo es... La hormona de crecimiento está relacionada con el sistema inmune, está relacionada con la fuerza muscular, la resistencia muscular, está relacionada con la masa ósea, la densidad ósea. Actualmente se realizan estudios para ver si hay mejoras en alguna de esas áreas, fuerza muscular, resistencia muscular. Beneficios inmunológicos en cuanto a protección contra infecciones y cáncer. Si hay reducción en el riesgo de osteoporosis en las mujeres. La hormona de crecimiento afecta la distribución de la grasa corporal y muchos de los niños con deficiencia de hormona de crecimiento tienden a un poco de sobrepeso. Y se está estudiando la hormona de crecimiento para ver si de hecho puede ayudar contra la obesidad. Biorepaso.
Sabes, Cam, esta mañana estuve hablando con el doctor Stefure y con un chico, Scott, que toma terapia hormonal. De hecho, la toma con ese doctor. Y parece que ha sido una muy buena experiencia para Scott tomar esa terapia hormonal. ¿Qué opinas de esto? Pues yo no estoy muy seguro de que tenga o no tenga todos los beneficios que dicen que tiene. Es decir, no se han realizado estudios a largo plazo. Claro, los logros a corto plazo evidentemente son sensacionales, pero no sé a la larga. Creo que es cierto que no hay estudios a largo plazo, pero parece haberle hecho mucho bien a Scott, en verdad, y ahora está creciendo al ritmo de los otros niños y además creo que el hecho de que sus padres hayan decidido continuar con la terapia, y estoy segura de que lo consideraron en verdad mucho, y además los reglamentos en cuanto a medicamentos son muy estrictos, así que si fuera peligroso yo creo que no habrían continuado. Pero ¿no hay efectos secundarios? Es decir, ¿la hormona de crecimiento humana no puede llevar un virus que pueda causar la muerte? Sabes, creo que estás pensando en una hormona de crecimiento humana que antes retiraban de los cadáveres. En eso estás pensando porque ahora ya no la utilizan así. Esa enfermedad antes solo se trataba retirando la hormona de la pituitaria de un cadáver. Pero ahora que es sintética ya no hay ningún riesgo en cuanto a eso. ¿Y qué hay de la diabetes o incluso deficiencia de la tiroides? Bueno, pues esos también son casos aislados. Es cierto que sí los ha habido, pero si tienen que ver con esto, es algo que no se sabe. Y el hecho es que también Scott va a tener una estatura promedio en vez de la estatura promedio de quienes no se tratan, que es de unos 120 centímetros aproximadamente en hombres. Pero no hay que olvidar el costo de esto, porque ¿no cuesta de unos 15 a 20 mil dólares por persona en solo un año? Sí, es muy costoso. Biopráctica. La hormona de crecimiento humana sintética ha sido fabricada por ingeniería genética. El producto se usa para tratar a niños con enanismo pituitario. Ya que nuestros cuerpos producen menos hormona de crecimiento con la edad, otro uso futuro de la terapia de hormona de crecimiento sintética podría ser detener el proceso de envejecimiento. Pero esta clase de terapia es polémica y ha sido rechazada por ciertos grupos religiosos o éticos. Equilibrio. Aprendimos que el hipotálamo tiene un rol significativo en coordinar los eventos de los lóbulos posterior y anterior de la pituitaria, también conocida como glándula maestra. Cada hormona que secreta el hipotálamo o la pituitaria actúan en tejidos blancos dentro del cuerpo. Entonces, los tejidos blancos desempeñan su rol de mantener el equilibrio interno. Pero el desequilibrio hormonal puede ocurrir a veces. Avances en la ciencia y la tecnología nos han hecho posible controlar e inspeccionar algunos de estos desequilibrios. Y bien, Cam, ¿estás listo para las pesas? Sí, creo que sí. Oye, ¿qué fue lo que ejercitamos ayer? ¿Las piernas? Sí. Entonces tal vez debemos ejercitar la parte de arriba hoy, ya sabes, para mantener todo en equilibrio. De acuerdo.